nombre es Roberto Jesús Guerra Pérez, soy cubano, actualmente resido en Atlanta, Estados Unidos, donde pedí asilo político debido a la persecución que sufrí dentro de Cuba por más de 16 años. Cumplí prisión desde el 2004 hasta el 2016 en diferentes etapas. También sufrí más de 300 arrestos por la policía secreta y en las diferentes etapas en que estuve en prisión, primeramente cumplí 22 meses, luego 6 meses, luego 9 meses, o sea que fueron diferentes etapas y en diferentes prisiones de Cuba, donde sufrí golpizas, estado de hacinamiento, torturas psicológicas y físicas. Es terrible describir la situación en que viven no solamente los presos políticos en Cuba, sino también las otras personas que de una manera u otra van a prisión en Cuba. Cuba se ha convertido en una gran prisión. Hay más de 200 cárceles, 250 cárceles, según pude documentar cuando tenía mi agencia de prensa en Cuba. Quiero aclarar que yo fundé una agencia de prensa en Cuba en el 2009, después de cumplir tanto tiempo de prisión, por haber denunciado la situación que había en Cuba con respecto a los derechos humanos y a la libertad de expresión. No nos alcanzaría el tiempo ahora para contar tantos años que hice documentando en el tema de derechos humanos y lo que pasé en las cárceles, pero la palabra horrible se quedaría corta para describir la situación de los prisioneros políticos que sufren más que otros prisioneros en las cárceles de Cuba. La experiencia en la cárcel, ya digo, no tendría descripción. Es terrible. Por ejemplo, ahora en esta situación que hay de esta pandemia, la población penal sufre demasiado al no contar con atención médica, con medicamentos, con primeros auxilios. Lo viví estando en el 2005 en la cárcel, cuando había una epidemia que era, no recuerdo si era el Zika o era el dengue, y murieron muchos prisioneros y el régimen de Cuba ocultaba esas cifras al mundo. Pero lo más terrible de todo esto es que ellos dicen que los prisioneros en Cuba, que pasan de 70.000 los prisioneros en estos momentos diseminados en unas 250 cárceles, lo más terrible es que ellos dicen que tienen todas las condiciones para los prisioneros. Un día en la cárcel podría ser en una cárcel de Cuba, podría ser catalogado, yo digo, he leído la Biblia, como un día en el infierno, descrito en el libro de Apocalipsis, así que es horrible la situación de los presos en Cuba, cómo tienen que vivir, y más en estas situaciones donde hay una epidemia, que hay un descontrol total, donde el régimen dice que hay salud para todos y que hay medicamentos para todos, y esa es una gran mentira. La realidad de un prisionero es terrible en las cárceles de Cuba. Y no lo digo solamente porque escuché a otros prisioneros decirlo, sino que yo lo viví en carne propia. Yo viví este terror en las cárceles de Cuba sin medicamentos. En el caso y me refiero porque yo fui a la cárcel como un prisionero político, me refiero en un día de rutina para un prisionero político es muy terrible, porque tienes la vista de los guardias todo el tiempo sobre ti, velando si juegas, si tú haces cualquier tipo de actividad, además de que te sancionan. Por ejemplo, no puedes hacer ejercicio. Muchos prisioneros comunes cogían y hacían ejercicios
normales para relajarse. Yo, por ejemplo, mi tiempo en la cárcel, leía pequeños manuscritos que mandaban otros prisioneros y tratábamos de relajarnos un poco leyendo lo poco que nos dejaban leer en la cárcel, porque incluso ni tener una Biblia en una cárcel de Cuba era permitido. Tenías que buscar algunos pequeños recortes de revistas que le llegaban a otros prisioneros para poder leer. Pero allí en las cárceles de Cuba, y recuerdo un día en la cárcel Nieves de Morejón, al centro de Cuba, eh, un día allí tenías que andar con un pañuelo todo el tiempo como si estuviera pasando por la epidemia que se está pasando ahora, porque esta cárcel tiene a su alrededor un matadero de caballos y de vacas y la piel de estos animales es secado en el techo de la cárcel y respira todo el tiempo el mal olor. Pero además esta cárcel está montada en pilotes, en pequeños bloques de cemento y todo el excremento de la cárcel corre por debajo del piso y los baños son tazas turcas que tienen un respiradero que en vez de salir hacia afuera, sale hacia adentro de la misma prisión. Estábamos todo el tiempo respirando y muchos presos se enfermaban. Allí hay una total epidemia en todo el tiempo. Y había cosas para relajarse que buscábamos cómo relajarnos en la prisión. Por ejemplo, yo cogía mis jabones y me ponía a hacer esculturas con los jabones para poder pasar un poco el tiempo o hacer algunas manualidades, pero siempre escondido de las autoridades, contrastando con lo que el régimen decía en la televisión, que los presos se podían graduar de abogados, de doctores, de cocineros, y esa no era la realidad. Pero realmente lo que nosotros vivimos, ya llevamos 62 años de régimen. El gobierno, mi país sigue gobernado por un régimen militar. Allá todavía en mi país no hay libertad de culto, no hay libertad de religión. Son reprimidos los activistas por salir a protestar a la calle y mucha gente hay hoy en las cárceles sufriendo condenas injustas por delitos inventados por la policía secreta que gobierna en mi país. Y esta situación que estamos viviendo nosotros desde el año 59 es la situación que hoy se está viviendo en Venezuela, que por este régimen de Nicolás Maduro. Yo vivo en la ciudad de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Acá estamos cumpliendo las leyes del gobierno, que acá se ha decretado en el estado de nosotros cuarentena en algunos lugares. Y yo tengo un bebé y por no traer la enfermedad acá a mi casa he decidido estar días acá en mi casa, pero sí tengo todo garantizado, aquí alimentos, medicamentos, todo. Sin embargo, con la diferencia de mi país donde no hay nada. Acabo de hablar en la mañana con mi mamá, que ella vive todavía en Cuba, preguntarle por la situación de mi hermano que todavía está en la cárcel y es horrible, tanto en la cárcel como en la calle, lo que ella me cuenta, no hay nada, no tienen ningún medicamento para contrarrestar esta epidemia que ya ha cobrado algunas vidas en Cuba y donde el gobierno lo que hace es tratar de silenciar las cifras. Pero dice mi madre, me cuenta hoy en la mañana, que solo se han tomado algunas medidas en Cuba para contrarrestar esta epidemia. Dice que han puesto un poco de cloro en las puertas de algunas casas para que la gente se desinfecte los zapatos, pero sin embargo no han tomado medidas para el rostro o comprar otros líquidos para desinfectar. O sea que esta epidemia puede causar muchas muertes en Cuba, donde el gobierno, el régimen se declara
que tiene todo garantizado, sin embargo, no es cierto. Es totalmente incierto el panorama en cubano. Mi situación de cuarentena diferente a la cárcel hoy que me siento en libertad en un país que me abrió las puertas, que me acogió, es muy diferente y lo digo. Hoy tengo medicamentos, tengo alimentos, sin embargo en la cárcel no contaba con estas cosas. La situación en la cárcel en tiempo de cuarentena, ya te digo, era como vivir un día en el infierno. Me dedico a escribir, sigo escribiendo mis historias en los 16 años que tuve en el activismo político. Estoy escribiendo manuales para ayudar a los hispanos a cómo emprender un negocio. Eso es lo que me dedico a hacer ahora en cuarentena, además de atender a mi bebé de un año, va a cumplir 2 años ya, y cuento con todos los recursos en este país para estar en cuarentena. Tengo un pequeño negocio de paisajismo en esta ciudad, pero desgraciadamente he tenido que parar las actividades de mi negocio debido a la cuarentena porque muchos clientes no quieren que limpiemos sus casas para no tener un acercamiento directo con ellos en esta cuarentena. Pero sí, continúo haciendo algunos trabajos en algunos días, salgo a comprar alimentos, regreso, pero siempre tomo las medidas para que mi familia no se contagie con esta epidemia que nos tiene asustado a todos. Pero también me siento muy tranquilo y en paz porque aquí en Estados Unidos contamos con todos los recursos, a pesar de que muchos se sienten incómodos, contamos con todos los recursos.